Y así escuchábamos a Catupecu Machu en Los Sueños. Antes era Robbie Williams con Supreme y Dua Lipa también con These Walls. Y ya estamos en comunicación. El 5 de junio se presentó el Observatorio Ambiental y Climático para la implementación del Acuerdo de Escazú. Y vos me dirás, ¿qué es el Acuerdo de Escazú? Es algo que nos involucra a todos. Es el acuerdo regional sobre el acceso a la información y la participación pública, el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Este acuerdo se adoptó en Costa Rica el 4 de marzo de 2018. Argentina lo aprobó en 2020 por la ley 27.566. Es el primero en el mundo que contiene, primero que es regional, ya no es de un país, es de una región. Y de una región seriamente comprometida en cuestiones ambientales, ¿no? Por sus recursos, por la depredación constante. Y es el primero en el mundo que tiene estas disposiciones que son específicas sobre personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales, sobre nosotros, el acceso a la información, la participación, el derecho que tenemos a vivir en un ambiente sano. Estamos con Florencia Gómez. Ella es directora de Relaciones Institucionales de CEPAS, que es el Centro de Políticas Públicas para el Socialismo, porque como yo te decía, el 5 de junio se presentó el Observatorio Ambiental y Climático para la implementación de este Acuerdo de Escazú. Florencia, te damos la bienvenida a Sin Fin, Mariela y Matías. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo está el Acuerdo de Escazú? ¿Corre riesgo? Bueno, corre riesgo, sí. La verdad que siempre estamos pensando que puede correr riesgo, sobre todo si se trata de un instrumento internacional que reconoce derechos, ¿no? El Acuerdo de Escazú ha sido una construcción muy interesante, la historia, digamos, de Escazú, porque ha sido un acuerdo internacional ambiental y de derechos humanos, pero con participación de la sociedad civil. O sea, primero se trabajaba en el marco del principio 10, que tenía que ver con los derechos de acceso, y hoy está vigente después del 2020 y nosotros estamos trabajando entre distintas organizaciones de la sociedad civil, con FARN, con la Fundación Ambiente y Recursos Naturales y otras más, y universidades. Estamos trabajando en este observatorio del Acuerdo de Escazú, ¿no? Y el Acuerdo de Escazú como una herramienta para esos derechos de acceso a un ambiente sano. ¿Y este observatorio en qué se va a ocupar precisamente? En que se cumpla este acuerdo, pero ¿con qué herramientas, con qué presupuesto, con qué actores sociales? Mira, el acuerdo de Escazú establece distintos lineamientos, ¿no? En el marco de cada uno de los artículos, de los derechos que reconoce, que bien lo mencionabas vos al inicio, establece distintos lineamientos e incluso, por ejemplo, en materia de defensores de derechos humanos, recientemente en la última COP significa Conferencia de las Partes, digamos, no es propia de la Convención de Cambio Climático. En la tercera COP que se ha celebrado en Chile se ha aprobado el plan regional en materia de protección a los defensores de derechos humanos. Es la primera vez que se protege a los defensores de derechos humanos en materia ambiental. Nuestra región es como la región más comprometida en ese sentido, en los términos de que los activistas, los defensores, los pueblos indígenas, quienes defienden el ambiente, están siendo asesinados, son víctimas de amenazas, de intimidaciones y demás, especialmente en Colombia, en Brasil, en Perú, en Ecuador, ¿no? Solo el año pasado se han asesinado más de 120 defensores de derechos humanos en la región, ¿no? Entonces, el observatorio es una construcción de la sociedad civil. O sea, eso ha sido un impulso nuestro, de las organizaciones, de las asociaciones civiles, junto con algunas universidades, e incluso si quieren sumar más, es un espacio abierto, y nosotros hemos dicho, ok, existe esta herramienta legal, nosotros lo que vamos a hacer es trabajar en construir información, en generar información acerca de cómo se están desenvolviendo estos derechos hoy en la actualidad, ¿no? Y a partir de ahí poder exigirle al Estado el cumplimiento, ¿no? En cada una de las materias que existen. No sé, por ejemplo, las colegas de la UNL, de la Universidad Nacional Litoral y del CONICET y Proceso Meulén, están trabajando en un tema que es el principio de no regresión. Entonces ellas están analizando todas las normativas del boletín oficial y todas las medidas o regulaciones que tienen que ver con
retrotraer en materia ambiental, ya sea en términos de derechos, en términos de presupuestos, en términos incluso de estructura y demás, ¿no? No sé, acceso a la justicia en términos ambientales. Nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en analizar qué es lo que dicen. Hemos hecho una encuesta de percepción entre los abogados que llevan adelante, digamos, causas socioambientales, dónde tienen los principales problemas. Por ejemplo, ahora lo que pasó con el tema de los CAJ, de los Centros de Acceso a la Justicia, podría ser una medida, digamos, que nosotros estamos analizando. O sea, la idea es construir información desde objetiva, desde la sociedad civil, desde las universidades, para, en base a eso, poder también exigir el cumplimiento en los casos en que no se esté cumpliendo, ¿no? Claro. Yo recuerdo hace muchos años, ¿te acordás la gran inundación de Santa Fe? Estaba Reutemann de gobernador. Sí. Recuerdo que la Universidad Nacional del Litoral, justo que vos la nombrás, les había enviado un informe hacía meses de que esto iba a pasar y no los escucharon. Y así tenemos un montón de informes de ONGs y de universidades que hablan de que no hay que contaminar los ríos, el problema de la megaminería, el problema que ahora tenemos con el litio, que además provoca desplazamientos de comunidades originarias, de vecinos, de habitantes de esas tierras, la causa directa de la deforestación, del desmonte, que son las tierras que terminan deslizándose y las inundaciones. Tenemos muchísimos focos encendidos, ¿no?, en nuestro país, y es como que estamos ya acostumbrándonos a la denuncia, a que después llega el informe y mira, esto estaba acá cajoneado hace 8 meses, y ¿en qué puede cambiar el Observatorio Ambiental Climático este desmadro que hay en la Argentina? No, a ver, cambiar el observatorio no va a cambiar, digamos, la realidad esta de desmadre, si se quiere, en materia de derechos socioambientales. De hecho, es más, si hoy tenemos la aprobación o la sanción por parte del Senado de ley de bases, va a ser una afrenta directa, ¿no?, a las comunidades que están en la disputa con la ampliación de la frontera hidrocarburífera y demás, ¿no?, porque es un tome y lleve gratis casi para las grandes empresas, para las grandes corporaciones, ¿no? Y aparte con esta norma que establece la nulidad absoluta, la obligación de declarar nulidad absoluta al Poder Judicial en los casos de que se aprueben normas que contravengan la ley de base, ¿no? Digo, por ejemplo, si hoy se aprueba, no vamos a poder ni pensar en una ley de humedales que proteja los humedales, claro, porque en todo caso después un juez tendría que declararla nula, ¿no? O sea, de hecho hay un acuerdo entre los ambientalistas, todos los que estamos haciendo activismo socioambiental, en rechazar estas reformas. Pero más allá de eso, la importancia del observatorio tiene que ver con esto, con aunar fuerzas, ¿no?, con la sociedad civil, quienes están también en el territorio, quienes están sufriendo. No sé, un ejemplo, una colega abogada de Pergamino, que es la que llevaba las causas de los vecinos por el tema de las fumigaciones, las aplicaciones de agroquímicos, agrotóxicos, ha sido víctima de amenazas. Entonces, la gente del CEL se está relevando, por ejemplo, los casos de intimidaciones, amenazas a defensores de derechos humanos. Si nosotros no tenemos el dato de que está sucediendo esa vulneración de derechos, poco podemos exigir ese cumplimiento o, por otro lado, accionar judicialmente para exigir ese cumplimiento, ¿no?, ya sea a nivel nacional o en tribunales internacionales, que de hecho, bueno, es un poco lo que ha terminado sucediendo. De hecho, el caso en el que después termina fallando la Corte de la Cajonac viene de sucesivas violaciones y ausencias de los estados, en su momento provincial, nacional, provincial de Salta y el Estado Nacional, para que después tengan que fallar la Corte Interamericana, ¿no? Florencia, ¿cómo estás? Mati, te saluda, un gusto. Hablando un poco del contexto, ¿no? Vos recién nombrabas lo que está sucediendo ahora en el Senado, veremos cuál es la votación final y demás. Hay un punto que tiene que ver con el RIGI, que, bueno, amplía los derechos a los más poderosos en un punto, porque más allá de los beneficios fiscales o aduaneros que pueden llegar a tener, lo que les avala esta votación, si es positiva, es sobre todo el tema de recursos naturales, ¿no?, donde el privado podría quedarse literalmente con el agua, con petróleo o con lo que encuentre en nuestras provincias. ¿Cómo ves esta situación? ¿Qué opinión tenés? También vos lo nombrabas recién por arriba, pero para poner en contexto que está sucediendo ahora, en estos momentos, y me quedé ahí pensando, si se llega a aprobar, ¿no vamos a tener nada que hacer? ¿Estamos perdidos con eso? No solamente eso, digo, si se llega a aprobar, o
por ejemplo, no sé, una de las principales inconvenientes que tiene este RIGI, además de esta especie de estabilidad, digamos, que garantiza durante 30 años, digamos, la inmutabilidad, digamos, en materia tributaria y demás, acorta los plazos vinculados a la evaluación ambiental, a todos los análisis, digamos, que se tienen que hacer sobre la correspondencia o pertinencia o no de un proyecto. Todos los proyectos tienen impacto. La realidad es que, bueno, cómo se llevan adelante esos procedimientos, y después en los casos de estar comprometidos, por ejemplo, el tema del agua, que bien mencionabas vos, Matías, el tema del agua, digo, si de pronto un proyecto minero se descubre en un yacimiento nuevo de oro, no sé, digo, en San Juan o en Mendoza, y está comprometido el acceso al agua real de la población, prioriza la inversión, o sea, es una locura, ¿no? O sea, si uno dice, ponemos una balanza, los derechos de las personas, de quienes viven o no sé, digo, podrían llegar a... sí, o la poca claridad por ahí de eso, la información, porque si hay una crisis hídrica, digamos, es así de simple, si quiere el privado no te da el agua, no te la da. Pero, se la quedan ellos y no la sociedad, digamos, no nosotros. Pero es una locura en términos, es una locura, digo, la legislación va corriendo con los tiempos, digamos, con los tiempos de la sociedad. Lo cierto es que a veces los cambios de esos retrocesos son mucho más rápidos que los avances. Claro. Porque uno dice, ¿se acuerda del no a la mina de Esquel, de la ley 5001 y de todas las veces que se la trató de voltear, o el problema de Mendoza en su momento cuando se daba cerca de Navidad, también con el tema de la minera? La realidad es que si de pronto una provincia quiere avanzar, o la sociedad de una provincia quiere avanzar con una ley, digamos, antiminera, o alguna ley que por lo menos regule de otra manera, o no sé, los hidrocarburos, no va a ser posible, ¿no? Entonces, y hay un punto en el que todo esto parece como abstracto, pero en realidad quienes lo padecen son las comunidades. Ese es el problema. Quienes están en el territorio, que muchas veces están con poca conectividad, con desconocimiento, con dificultades para reunirse. Entonces, la verdad es que si uno lo analiza, es muy preocupante. Yo diría que en este momento, la verdad que no pensábamos, digamos, en el observatorio venimos trabajando hace más de un año en pensarlo, en trabajar, en hacer construir esta especie de línea de base, pero bueno, no sabíamos que nos íbamos a encontrar con esto, y la verdad es que al principio mencionaban ustedes el tema de los científicos, los datos. La realidad es que este gobierno ciertamente es anticientífico, en términos de que uno dice, bueno, uno busca objetividad, va a buscar objetividad en algún artículo de la revista Nature sobre qué es lo que dice o qué efectos reales tiene la contaminación o alguna actividad industrial sobre un río, por ejemplo. Pero la verdad es que si nosotros desconocemos, demonizamos a quien nos lleva los datos concretos, objetivos, y que permiten al decisor de políticas públicas llevar adelante una medida, la verdad que es un problema, ¿no? Entonces, por eso un poco la idea es construir información objetiva para a partir de eso incidir en el cumplimiento de Escazú. Ni hablar, que creemos que es una herramienta muy buena en términos de... uno por ahí dice, ¿cómo han cambiado los tiempos? ¿No? En algún momento, hace 10 años, no nos imaginábamos que el tema del cambio climático es un tema tan importante, tan del día a día, y hoy la verdad que pensar en el tema del agua, en cómo cambia la situación, es realmente impactante. O sea, no es menor el tema de los derechos ambientales, ni siquiera de los datos científicos que pueden alentar o fundamentar, digamos, alguna acción en contra, por ejemplo, de alguna supuesta inversión, ¿no? Claro, recién hablabas vos de las mineras, y me acuerdo del caso de Hachal, cuando fue el derrame, uno de los derrames que tuvieron, que la compañía tardó muchísimo tiempo, muchísimos días en informar lo que estaba pasando, y encuentro una noticia del año 2016, donde hay un informe oficial completo, volvemos a la cuestión de los datos fidedignos y científicos, que dice que 5 ríos de Hachal tienen cianuro, 2 de ellos con niveles que afectan la vida acuática, y hubo infracción a la ley de residuos peligrosos. 2016. O sea, esto viene pasando hace tanto tiempo, y en algunos casos ya el ambiente es irrecuperable, o necesitas demasiados años para que se recupere un río, o demasiados años para recuperar esa tierra. Por hecho, hay desplazados, los desplazados ambientales, que no son solo por las inundaciones, son también por la mano del hombre y la contaminación directa. ¿Cómo podemos
desde nuestro lugar accionar, unirnos a este observatorio, participar. La gente que por ahí está escuchando dice, yo tengo una investigación en mi lugar, hay una fábrica o hay un emprendimiento o hay lo que sea que está contaminando el aire, el suelo, el agua. Mira, si se quieren contactar, pueden googlear por ahí los datos de las organizaciones, tanto en FARN o nosotros de CEPAS, el Centro de Políticas Públicas para el Socialismo, ahí están los contactos nuestros, institucionales. La realidad es que vos traías un tema no menor, el tema del rol del Poder Judicial. O sea, la verdad es que nosotros con el eje, por ejemplo, de acceso a la justicia, estamos viendo, no puede ser que una causa dure 8 años, 10 años, hace años, o sea, no sé, la Corte Suprema se tomó 2 o 3 años para sacar una providencia y todavía no falla en el caso de Salinas. O sea, la realidad es que hay un nivel de dilación y de falta de información también. O sea, hoy no tenemos estadísticas de cómo están las causas judiciales, ni hablar a niveles ordinarios, a niveles de las provincias, a nivel federal siquiera. Tiene una obligación, el Acuerdo de Escazú establece obligaciones en estos derechos de acceso, participación pública, acceso a la información y demás, claro, para todos los poderes del Estado. O sea, hoy no tenemos información, no puede ser que busquemos una sentencia y la encontremos en palabras de derecho, porque si buscamos en la página de la Procuración o en el Ministerio Público Fiscal o en la página de la Corte Suprema es inencontrable. Claro, ¿no? Claro. Se empieza con el apagón informativo, ¿no? Es una buena manera de distraer y de no darte la información que tendría que estar disponible y fácil de encontrar, porque ya si te tenés que meter en un sitio específico, palabras del derecho, ¿quién conoce? Por ahí los que laburamos en medios. Sí. No sé si la gente común sabe que existe. Bueno, yo puse el ejemplo del RIGI por esta hora, lo charlábamos Mario fuera del aire, pero uno dice, RIGI, pero ¿qué es el RIGI? No saben qué es. Sí, son beneficios a las empresas, pero esos beneficios a costa de qué, ¿no? Tenés que ponerte queda a leer, queda el título y la letra chica de todos los artículos es todo lo que nos contaba vos, Florencia, ¿no? De cómo puede impactar en materia ambiental, ¿no? Y eso que no tomamos el tema de soberanía, ¿no? Eso ni nos metamos en ese tema, porque eso ya puede dar para hablar media hora de eso, pero la realidad es que sí es preocupante. Pero digo, esto sí, digo, cuando hace referencia al acceso a la información y más, no es un problema de ayer, no es un problema solo de este gobierno. Digo, el tema de las estadísticas judiciales, de los plazos, de la ausencia de medidas judiciales vinculadas a la recomposición ambiental, que es todo un debate, ¿no? Digo, hay muchas cuestiones, digamos, que a veces se soslayan y en realidad termina siendo que cuando fallan los instrumentos de la política pública a partir del Poder Ejecutivo, con leyes ya sancionadas del Poder Legislativo, queda como último resorte el Poder Judicial y está viendo que no funciona, ¿no? Que tiene agujeros, ¿no? También eso. Te agradecemos mucho esta comunicación, Florencia. Estamos a disposición para lo que necesiten desde CEPAS. Y bueno, reiteramos esto, ¿no? El Centro de Políticas Públicas para el Socialismo, CEPAS, se meten allí, investigan, averiguan y colaboramos entre todos, ¿no? No, muchísimas gracias a ustedes porque además es súper loable la labor que llevan adelante y además porque es educación ambiental, ¿no? El poder, ojalá más medios tomen el tema ambiental, el tema socioambiental. Nosotros entendemos que muchas veces tiene que ver también con intereses. Si uno abre un diario y ve la cantidad de publicidad que hay a veces sobre todo de las actividades extractivas, entiende por qué a veces es un tema ausente. Entonces es toda una tarea y un desafío poder informar, poder contarle a la gente para que sepa de esto, ¿no? Gracias, Florencia, abrazo. Gracias a usted. Era Florencia Gómez, directora de Relaciones Internacionales de CEPAS, el Centro de Políticas Públicas para el Socialismo.